Muy bien, 7:39 en la mañana, ya mismo estará con nosotros aquí en nuestra cabina Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Claro que se Puede, integrada por el Partido Unidad Popular, el Movimiento Democracia Sí y el Partido Socialista Ecuatoriano. Antes, tomamos contacto vía telemática con Luis Mario Barzallo, exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Luis Mario, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está? No, Fabricio, un buen día para usted, para todos los compatriotas. Igual, un saludo. Estamos en una semana muy complicada, muy conflictiva en el tema político y sobre todo con varias dudas en lo que tiene que ver con la deuda a los municipios del Estado Central, ¿no? Quiero solidarizarme también, Fabricio, con las familias o familiares de todos los amigos de la política, todos quienes han sufrido atentados y han fallecido en las últimas semanas. Sin duda algo nunca pensado en el país. Gracias, Luis Mario. La semana anterior, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, anunció el pago de una serie de obligaciones pendientes con los gobiernos locales. ¿Cómo está la deuda del Estado Central con las municipalidades? ¿Se ha logrado pagar, se ha logrado reducir la deuda o cuál es el estado real de esa deuda? Fabricio, la deuda es una preocupación, la deuda que tiene el Estado a los GACS, porque se vuelve cada vez impagable. Al momento supera los $1.000 millones. Es una deuda que no solo se genera en estos 2 años de funciones del Ejecutivo, sino viene arrastrada de varios años porque está sujeta a reformas de ley. Usted hace varios minutos hablaba del problema de las reformas legales. Exactamente eso pasa al momento. Nosotros, cuando estuvimos al frente de la AME, presentamos una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial referente a la distribución del recurso bajo el modelo de equidad territorial, porque es inequitativo y obviamente en varios casos complica la aplicación o el pago adecuado. En este momento la deuda conmigo es impagable y se va pagando a cuentagotas. Sumado a ello, una deuda que superaría los 300 millones de devolución del IVA. El Fondo Amazónico, patrimonio y varios rubros que están dentro de esta gran deuda. Solo de modelo de equidad territorial a la fecha son 400 millones. Complicado. A ver, le voy a leer lo que informó el Ministerio de Finanzas la semana anterior. Este es un comunicado de prensa que nos facilitaron el 4 de agosto. Gobierno paga deudas históricas, atrasos heredados se reducen $2.300 millones. Y dice: pago de 690 millones de deudas pendientes desde el año 2015, dentro de las que se destacan obligaciones por devolución de IVA, modelo de equidad territorial, competencia, riego y drenaje y convenios con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Actualmente se está cumpliendo un cronograma de pagos acordado con los propios gremios seccionales por alrededor de 180 millones de dólares. Además, se han establecido mesas permanentes de trabajo para atención de requerimientos. Le pregunto si esto es así. ¿Cómo le ve usted? Sí, indudable, lo de las mesas técnicas es real. El pago de parte de la deuda se va ejecutando, pero repito, la deuda total llega a más de $1.000 millones. Es casi imposible al momento y a la realidad del país igualarse con esa deuda. También hay que dejar claro, Fabricio, que la devolución del IVA se ancló a proyectos FINGAD que nunca tuvieron nunca fueron efectivos. Estos proyectos FINGAD a través del Banco de Desarrollo fueron en muchos casos un fracaso porque no se terminaron, muchos municipios no pudieron acceder y esto complicó muchísimo más esta deuda. Pero a ver, este primer pago ayuda a aliviar la deuda, me imagino. Siempre, por supuesto, alivia a bajar esta deuda con los GACS. Pero mire, también, Fabricio, a la fecha, el 70% de municipios del país no tiene para pagar los décimos de agosto. No va a poder pagar el décimo porque obviamente no tiene recursos. Por los atrasos.
por los atrasos. ¿Y qué pasa con con la generación de recursos propios de las municipalidades? ¿No alcanza? Ese es un punto importante a tratar, Fabricio. ¿Por qué razón? Porque tenemos cantones que no llegan a los 10.000 habitantes, tienen entre 5.000 y 7.000 habitantes y el ingreso propio es limitado. Y aquí vienen las cosas de la falta de análisis, la preocupación por el análisis al cantonizar localidades que están sujetas obviamente a conflictos populares. Mire, la Calderón, que es parroquia de Quito, tiene 300.000 habitantes y sigue siendo parroquia. Los cantones, en la actualidad, hay muchos de ellos que no llegan a 10.000, 20.000 habitantes y no tienen recurso propio. Por lo tanto, la autonomía no es real. Dependemos de un Estado central que a la larga, obviamente, tiene un montón de responsabilidades y deja de atender a los gobiernos seccionales apegándose a la autonomía que ellos tienen. Ahora, me pongo a pensar, este gobierno está en el epílogo de su gestión, no más allá de noviembre, si es que no hay segunda vuelta, y de diciembre, si es que hay segunda vuelta, el presidente Lasso terminará el periodo. ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Cómo ve usted en materia de estos atrasos a los gobiernos locales? ¿Y qué va a pasar el próximo año ya con el nuevo gobierno? Luis Mario. Fabricio, es importantísimo que los candidatos también hablen de este tema, que los candidatos puedan centrar su discurso en cómo van a hacer para poder generar a través de la coyuntura legislativa que se tenga con la nueva Asamblea Nacional para una reforma definitiva al COTAD. Es urgente que sea reformado este código, ya que está vinculado a ello la distribución de recursos. También apoyarse en los gobiernos seccionales para poder generar estas tasas de seguridad, que solo el 20% de municipios en el país tiene ordenanzas para poder apoyar en la seguridad en sus localidades. Al momento lo que urge es seguridad y obviamente está ligado a la falta de recursos, pero los municipios tienen la capacidad a través de la ordenanza que pueda presentar el alcalde, porque es un tema tributario, para poder aplicar en las diferentes localidades del país y así ayudarle al Estado. Es difícil que el gobierno saliente se iguale en la totalidad de deuda. Es más, ni siquiera el gobierno entrante en este año y medio va a poder igualarse en esta deuda, pero sí hay mecanismos para poder ayudarles. Ejemplo, a través de la banca pública, generemos proyectos reales de inversión, ¿sí?, para poder hacer paso de una parte de esta deuda, pero que los municipios no sean afectados en su capacidad crediticia, o que no se tome como un crédito, sino sea devolución real de sus valores. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que el Estado central se iguale con los gobiernos seccionales, si es que se cumplen cronogramas preestablecidos? Luis Mario. Bueno, nosotros hemos hecho una proyección, llevamos cerca de 8 años sin que se pueda saldar la deuda total. Esperamos que pueda armarse un plan de pago adecuado y sea un periodo no mayor a los 3-4 años que se pueda bajar mucho de esta deuda. ¿Ese plan de pagos no ha sido armado? ¿Ese plan de pago para 3 o 4 años no existe en este momento? Existió en su momento, pero nunca se cumplió. Un ejemplo claro, Fabricio, hace pocos meses la Asamblea aprobó la reforma de la Ley 047 para incluirles a los gobiernos parroquiales en la distribución de recursos, pero hasta la fecha no se ha cancelado sus valores de una ley que fue reformada y fue aprobada. Entonces, claro, si no existe también la voluntad de destinar sus valores a los gobiernos seccionales, es complicado. Nosotros creemos que las personas que lleguen en un futuro al gobierno puedan sentarse en una mesa de diálogo real y puedan firmar acuerdos para bajar esta deuda, porque las necesidades son desde las localidades. Los alcaldes cumplen 14 competencias a través de sus GATs municipales, competencias que a veces son complejas de cubrir.
Correcto, Luis Mario. Gracias por conversar con nosotros para hablar de este tema, de la deuda que tiene el Estado central con los gobiernos locales y que va a ser muy complicado que en el corto plazo se pueda solventar. Usted advierte que no se va a solucionar esto al cierre de este gobierno, muy difícilmente en el año y medio del próximo gobierno, pero sí es fundamental que exista un cronograma de pagos de largo aliento que sea respetado por los gobiernos que se avecinan. Muy amable, Luis Mario. Fabricio, a usted siempre un gusto y a todos un buen día. Gracias a Luis Mario Barzallo, que ha estado con nosotros, exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. 7:49, voy a la pausa. Al regresar, estará ya en nuestra mesa de trabajo Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República, aquí en A Primera Hora.